Mañana, gracias porque pudimos, Señor, reunirnos en tu nombre. Gracias porque pudimos celebrar, Señor, la Santa Cena. Y gracias, Señor, porque pudimos alabar, Señor, también en acapela tu santo nombre, glorificando tu nombre, cantando sobre tus atributos, sobre lo que eres, sobre lo que has hecho, Señor. Y te damos gracias. Te pido que en esta mañana sigas ayudando a tu iglesia, ayudándonos para que podamos, Señor, escuchar tu voz. Te pido que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder ver el mensaje, Señor, que tienes para darnos el día de hoy. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le dije, hoy vamos a estar viendo Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y antes de empezar el tiempo de la palabra, a manera de introducción, les voy a hacer una pregunta para ustedes. Y solamente quiero que lo piensen, no que me lo respondan, sino que lo piensen por unos segundos. La pregunta es: ¿qué es lo más importante o lo más valioso en este mundo para ti? Quiero que te pongas a pensar por unos segundos y digas: ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿Acaso es tu familia? ¿Acaso es tu esposa, tu esposo? ¿Acaso son tus hijos? ¿O quizás sea tu trabajo? ¿Quizás sea tu salud, tu dinero, tu bienestar, tus metas, tu ministerio en la iglesia? ¿Qué es lo más importante para ti? O quizás sea tu comunión con Cristo. Les pregunto esto porque Jesús, hablando con sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 21, Él les dice algo interesante. Él les dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y el contexto es que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que no hagan riquezas en este mundo. ¿Por qué? Porque la polilla lo corrompe, se lo come, y el óxido también lo destruye. Y Jesús les dice: no hagan tesoros en este mundo, sino que hagan tesoros en el cielo. Pero Jesús también les declara esto: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso es que les hice esa pregunta: ¿qué es lo más importante para ti en este mundo? ¿Qué es lo más valioso? Y lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, este pasaje de donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, significa que lo que más queremos, o sea, que lo que más quieres, lo que más valor tiene para ti, eso es lo más importante para ti. Déjame decirte, hermano, hermana, que nuestro corazón fue creado para adorar a Dios. Nuestro corazón fue creado para adorar. Pero por causa del pecado, nuestro corazón ahora está dividido y busca adorar otras cosas que no sean Dios. Un teólogo famoso, reformado, Juan Calvino, dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Constantemente está buscando cosas que adorar. Pero en esta mañana y en este pasaje de Filipenses, mis hermanos, vamos a conocer a un hombre que es obviamente el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, que el hecho de conocer a Cristo para él tenía un valor incalculable. Y ese es el sermón del día de hoy: el valor incalculable de conocer a Cristo. Para Pablo, conocer a Cristo tenía ese valor incalculable, tanto así
que todo lo demás para él no importaba. Para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia. Para Pablo todo lo demás, a excepción de Cristo, era pérdida. Incluso lo consideraba, dice, basura a fin de ganar a Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él había entendido que solo gracias a Cristo podemos ser justificados de nuestros pecados por medio de la fe. Solo gracias a Cristo, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, sino por Cristo. Y por eso Pablo quería conocer a su Salvador más y más. Y en esta mañana la idea principal del sermón es que, hermanos, debemos como iglesia valorar a Cristo porque hemos sido justificados tan solo por medio de la fe y no por medio de las obras. Vuelvo a repetir, debemos de valorar a Cristo porque gracias a Él hemos sido justificados de nuestros pecados por medio de la fe y no por las obras. Bien, ahora sí, leamos el pasaje. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría también confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Bien, como le dije, el título del día de hoy es el incalculable valor de conocer a Cristo. ¿Cómo sabemos entonces que Cristo es valioso para nosotros? Eso debemos preguntarnos. ¿Cómo sabemos que realmente Cristo es valioso para nosotros? Y en primer lugar, lo podemos saber si es que nos estamos gloriando en Cristo. Versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo empieza esta sección diciendo: por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. Y este por lo demás es un conectivo que sirve como transición de lo que ya veníamos hablando anteriormente con lo que va a decir a continuación. Anteriormente habíamos hablado acerca de la humillación y de la exaltación de Cristo, cómo el Hijo de Dios vino, se hizo hombre y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual nosotros debemos seguir ese ejemplo, y es por eso que Pablo después habla a la iglesia, a los creyentes, y los exhorta a ocuparse en su salvación con temor y con temblor, porque ya Dios ha hecho la obra en nosotros. Dios ha puesto el querer como el hacer. Es por eso que nosotros debemos ocuparnos en nuestra santificación. Pablo también dice que
una de las maneras de ocuparse en nuestra santificación es resplandeciendo como luminares en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo lleno de maldad. Nosotros debemos hacer la diferencia ante el mundo. Y la semana pasada vimos también que Pablo habló de sus compañeros de milicia, de dos compañeros en específico, de Timoteo y Epafrodito, que eran sirvientes o siervos de él, que sirvieron fielmente junto a Pablo para la expansión del reino de los cielos, para que el evangelio sea expandido por todo el mundo. Eso es lo que Pablo ya venía hablando anteriormente. Y ahora Pablo comienza con por lo demás, hermanos. Pablo empieza ahora a exhortar a los creyentes a gozarse en el Señor. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y algo curioso es que debemos recordar el contexto, hermanos. Pablo estaba escribiendo esta carta desde una prisión. Pablo era un prisionero, no porque él sea un delincuente, sino porque él estaba ahí por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y a pesar de esa circunstancia en la que Pablo estaba viviendo, él era un hombre lleno de gozo. ¿Por qué? Porque su gozo, su alegría, no provenían de las cosas terrenales de este mundo, sino que provenían de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo anima y exhorta a la iglesia a que también vivamos de esa manera, a ser felices. El cristiano, hermanos, debe encontrar gozo, no en las cosas materiales ni en el placer mundano, sino en Cristo y en su iglesia. Hermanos, déjame decirte que el cristiano tiene que ser la persona más feliz del mundo. ¿Sabías eso? El cristiano debe ser la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano, mis hermanos, ha obtenido el perdón de sus pecados. Y eso lo estuvimos recordando ahora en el momento del ágape y de la Santa Cena. El cristiano ha obtenido el perdón de sus pecados. El cristiano ha sido reconciliado con Dios. El cristiano ha sido salvado de la condenación eterna y el cristiano debe ser la persona más feliz del mundo porque ha obtenido la promesa de la vida eterna. Y esa vida solamente se encuentra en Cristo Jesús. Hermano, déjame decirte que no hay gozo fuera de Cristo Jesús. No hay gozo fuera de nuestro Señor. Y si tú buscas gozo fuera de Cristo, déjame decirte que te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Pablo, entonces, luego de que exhortara a la iglesia a regocijarse en el Señor, a ser feliz en el Señor, también les hace una advertencia acerca de los malos obreros que pervierten el Evangelio. Pablo dice en el versículo 1, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. En otras palabras, como dice la Nueva Traducción Viviente, Pablo les dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Por qué? Porque Pablo a continuación va a hablar acerca de los falsos obreros que estaban perturbando el Evangelio, que estaban tergiversando el Evangelio. Y por ende, si tergiversan la palabra de Dios, el Evangelio, no va a producir gozo en el creyente. Y en el versículo 2, Pablo dice esta advertencia: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Estas tres expresiones, hermanos, se refieren a los falsos maestros que trataban de poner a los cristianos bajo las leyes del judaísmo y que enseñaban que la justicia podía obtenerse por medio de la observancia de la ley
y de los rituales. Estos son los conocidos judaizantes, se les llama así, judaizantes, porque quieren que los gentiles cumplan las leyes de los judíos. Pablo, en primer lugar, los llama perros. Les llama perros, ya que en la Biblia, hermanos, los perros eran considerados animales inmundos. Los judíos precisamente también utilizaban este término perros para describir a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. Y los perros, hermanos, a diferencia del día de hoy, que lo vemos como nuestras mascotas, porque la mayoría tiene mascotas, perros como mascotas, no era así en el primer siglo y mucho antes incluso. Los perros siempre fueron, en ese tiempo en la Palestina de ese entonces, eran animales sin hogar, eran animales vagabundos y que conseguían su comida como podían. Por eso es que eran animales inmundos. Pablo llama perros a los falsos maestros porque pervertían el evangelio. Los consideraba como personas inmundas. Pablo también los llama malos obreros, porque ellos, aunque profesaban ser creyentes, en realidad se habían inmiscuido en las iglesias para contaminarlo con sus falsas enseñanzas. Por eso es que le llama malos obreros. Y por último, Pablo llama a este grupo de personas falsa circuncisión, o como dice la Reina Valera, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas personas enseñaban que para que tú seas verdaderamente salvo o para ser parte del pueblo de Dios, los creyentes debían circuncidarse. Por eso es que Pablo los llama mutiladores del cuerpo, falsa circuncisión. Pablo les advierte, cuídense de ellos, a la iglesia, cuídense de estas personas. Y hoy en día, mis hermanos, también nosotros debemos cuidarnos de los falsos maestros, porque existen falsos maestros. Quizás los falsos maestros de hoy día, los malos obreros, ya no mutilan el cuerpo, ya no hacen que te corten el prepucio, sino que ahora mutilan tu billetera. Estos falsos maestros, muchos enseñan que si no diezmas, no eres salvo. Incluso te maldicen por no hacerlo, tergiversando así la escritura para su propia conveniencia y añadiendo precisamente obras de la carne a la salvación que es puramente por gracia. Por gracia. Así que, hermanos, debemos cuidarnos de estos perros, de estos malos obreros que solamente pervierten el evangelio de la gracia. Pablo continúa, mis hermanos, en el versículo 3, diciendo que nosotros los creyentes somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos los que adoramos en el Espíritu y que nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Pablo le llama a los judaizantes la falsa circuncisión, pero a nosotros los creyentes, los que hemos creído el Evangelio, nos llama la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Saben por qué? Porque la verdadera circuncisión no es física, sino que es espiritual. Ya Pablo también le había escrito a los romanos, Romanos capítulo 2, versículo del 28 al 29, acerca de esta verdad. Romanos 2, del 28 al 29, miren lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, porque no es judío el que lo es exteriormente,
ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo lo que les estaba diciendo a los romanos es que el verdadero judío no es aquel que viene del linaje de Abraham. Porque muchos de los judíos, es más, los fariseos cuando estaban debatiendo con Jesús, se jactaban de ser hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos judíos verdaderos, somos de la tribu de Judá. Pero Pablo está diciendo que no todo judío es porque se ha circuncidado o porque viene del pueblo o de la raza judía, sino que el verdadero judío, dice, no es el externo, sino es el interno. Y la verdadera circuncisión no es la que se hace externa en la carne, sino es la que se hace en el corazón, por el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que viene a circuncidar nuestro corazón. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Es por eso que Pablo, acá en la carta a los Filipenses, dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. Solo cuando hemos sido circuncidados por el Espíritu Santo, hermanos, podemos adorar en el Espíritu. Solo cuando hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, podemos gloriarnos en Cristo Jesús, entendiendo perfectamente que la salvación es una obra de Dios y no nuestra. Y que no debemos agregar obras como la circuncisión para no poner confianza en la carne. En otras palabras, mis hermanos, el problema de los judaizantes de esa época y de muchos cristianos hoy en día es que ponemos nuestra confianza en nuestras obras más que en la obra de Cristo. Los judaizantes ponían su confianza en la circuncisión. Ellos decían, si nosotros somos circuncidados, ya está, somos parte del pueblo de Dios. Ellos ponían su confianza no solamente en la circuncisión, sino también en la ley y en los demás rituales. Y enseñaban eso, enseñaban a los gentiles que para que ellos sean o tengan seguridad de su salvación, debían cumplir con todas estas normas. Eso es lo que ellos enseñaban y lo que Pablo condenaba. Bien, eso es el problema de ellos. Y el problema de nosotros, hermanos, en la actualidad, es que muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza no tanto en la obra de Cristo, sino en nuestra disciplina, en nuestro servicio, en nuestra moralidad. Y todas estas cosas no son malas en sí, es más, debemos hacerlas. Pero lo malo es poner nuestra confianza en esas obras. ¿Saben por qué? Porque muchas veces podemos hacer todas estas cosas simplemente de manera religiosa y no poniendo nuestra confianza en Cristo. Es decir, podemos decir, bueno, sí, yo oro mucho, leo la Biblia mucho, pero lo podemos estar haciendo de manera religiosa, así como se jactaban los fariseos que oraban todos los días, que ayunaban 3 veces a la semana y que leían la Escritura, obviamente. Es por eso que nuestra confianza no debe estar en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Es por eso que debemos mirar a Cristo y su obra perfecta hecha en la cruz por nuestros pecados. Es gracias a su obra y no a la nuestra que ahora nosotros nos podemos gozar de esa realidad, podemos gozarnos de la realidad del Evangelio y adorar en el Espíritu
y gloriarnos solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Así que, hermanos, debemos pedir al Señor en oración que podamos gloriarnos solamente en Él, solamente en su obra, y que no pongamos nuestra confianza en nuestras obras, que no nos jactemos de nuestras obras, y que nada nos aparte del gozo, hermanos. Debemos orar que nada nos aparte del gozo de nuestro Señor, que ni el trabajo, ni la familia, ni el ministerio, ni nada de este mundo nos aparte de tener comunión con Jesús. ¿Cómo sabemos que Cristo es valioso para nosotros? Como le dije, en primer lugar, es si nos gloriamos solamente en Cristo. Pero también sabemos si Cristo es valioso para nosotros, si estimamos, este es el segundo punto, si estimamos todas las cosas como pérdidas por amor a Cristo. Versículos 4 y 6, el apóstol Pablo dice, luego de decir que no debemos poner nuestra confianza en la carne, él dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pablo, entonces, nos vuelve a repetir que no debemos confiar en la carne, no debemos confiar en nuestras obras. Y Pablo dice, si hay alguien que podía confiar en la carne, más que otra persona, ese soy yo, dice Pablo. Yo podía confiar en la carne. Y él empieza entonces a enumerar una lista de credenciales acerca de su vida religiosa. Es como que Pablo está dictando ahí su currículum vitae de quién es él. Y empieza diciendo, si hay alguien que debería confiarse en la carne, soy yo. ¿Por qué? Porque yo fui circuncidado al 8º día, dice. Pablo fue circuncidado como estaba prescrito en la ley de Moisés, que todo varón nacido en Israel debía ser circuncidado al 8º día. Pablo dice, yo cumplí ese requisito. De ahí Pablo dice, también yo soy del linaje de Israel. Interesante. Todos los judíos verdaderos eran descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pablo era un judío de pura cepa, se podría decir. No era alguien mezclado, él era judío del linaje de Israel. Es más, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Benjamín, recordemos, fue el segundo hijo de Raquel y una de las tribus élites de Israel. ¿Por qué? Porque junto con la tribu de Judá se mantuvo leal a la dinastía de David que conformó el reino del sur. ¿Recuerdan cuando el reino se dividió? Los 12 reinos, 2 conformaron el reino del sur, Judá y Benjamín, y los otros 10 conformaron la tribu del norte. Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Pablo también dice, yo soy hebreo de hebreos. Pablo nació de padres hebreos y preservó la tradición y el lenguaje hebreo, incluso mientras vivió en una ciudad pagana. Porque recuerden, Pablo era Saulo. ¿Y de dónde era Saulo? De Tarso, de una ciudad pagana. Pero aún así, él se consideraba hebreo de hebreos. También Pablo dice que él, en cuanto a la ley, era fariseo. Recordemos, hermanos, que los fariseos se jactaban de cumplir la ley como ningún otro judío. Es decir, de todos los judíos, los que cumplían la ley eran los fariseos. Eran legalistas en extremo. Pablo dice, yo fui uno de ellos.
yo cumplía la ley. En cuanto al celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Y para un judío el celo era la virtud más grande que tenía la religión. Pablo amaba el judaísmo, era celoso por el judaísmo y aborrecía todo lo que amenazara su existencia. Por eso es que él era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los cristianos unos herejes. Pablo también dice en su larga lista, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, dice. Pablo se veía a sí mismo como alguien que vivía una vida justa que era definida por la ley de Dios. O sea, según él vivía perfectamente bajo los parámetros de la ley. Obviamente nosotros sabemos que nadie puede cumplir la ley a la perfección, pero Pablo, al igual que los demás fariseos, eran legalistas, orgullosos y perdidos. No se daban cuenta aún que nadie puede cumplir la ley. Esa era la lista del apóstol Pablo. De eso él podía jactarse, dice Pablo. Y hoy en día hay muchas personas que también se pueden ver como el apóstol Pablo y podrían decir, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo nunca falto al culto los domingos, yo sirvo vehementemente en el ministerio, etc. Pero hermano, no interesa cuán religioso seas si en realidad no estás teniendo comunión con Cristo. Todas estas cosas son importantes: leer la Biblia, orar, congregarse regularmente, servir en un ministerio. Todas esas cosas son importantes. Pero si no estás creciendo en el conocimiento y en el amor a Cristo y a su iglesia, entonces de nada sirve. De nada sirve. Y Pablo precisamente va a decir que toda esa lista de nada le servía también en cuanto a lo que el Evangelio se refiere. Versículos 7 y 8, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero todo lo que para mí era ganancia, es decir, toda esa lista, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, no solamente eso, sino todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow. Pablo dice entonces, como le dije, que toda esa lista que antes él consideraba ganancia, ahora él lo considera o lo estima, dice, como pérdida por amor a Cristo. Y no solamente lo considera como pérdida, sino como basura, o sea, como algo asqueroso. Para Pablo, mis hermanos, la verdadera ganancia está en conocer a Cristo. Nada en este mundo, dice Pablo, se compara al incalculable valor de conocer a Cristo. Nada se compara. Es por eso que Jesús, hablando a sus discípulos también en Mateo capítulo 13, quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. Mateo 13, del 44 al 45, Jesús le dice a sus discípulos, le cuenta una parábola en realidad. Jesús le dice, Mateo 13, del 44 al 45, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
¿Se dieron cuenta? Jesús estaba diciendo que los que conocen o han sido parte del reino, o son parte, perdón, del reino de los cielos, son personas que han encontrado un tesoro. Personas que encontraron un tesoro y que dice que vendieron todo lo demás. ¿Para qué? Para adquirir ese tesoro. Porque ese era más valioso que todo lo que tenía. Esa era la enseñanza que Jesús les estaba dando. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, dice, o a una perla de gran precio. Por eso, para Pablo, conocer a Cristo era algo de incalculable valor para él. Así que, hermano, hermana, si realmente has tenido un encuentro con el Señor, entonces deberías pensar de la misma manera que el apóstol Pablo. Deberías considerar todas las cosas de este mundo como pérdidas para ganar a Cristo. No que las cosas de este mundo sean malas, sino que deben pasar a un segundo plano. Es decir, Cristo debe ser la prioridad en nuestras vidas. El conocer a Jesús debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y cuando Pablo habla, hermanos, del conocimiento de Cristo Jesús, no se refiere a un conocimiento meramente intelectual acerca de quién es Cristo, sino que significa conocer a Jesús por experiencia o a escala personal. Es decir, conocer a Jesús de manera íntima. Debemos de conocer a Jesús de manera íntima y no de manera superficial. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes conocen a Messi? Y me van a decir, claro que sí, es el mejor jugador del mundo, es argentino, está jugando en Estados Unidos. Lo conocen, pero superficialmente. Pero ¿quién se tomó un café con Messi? ¿Jugaste una pichanguita con Messi? ¿Un partidito? No. Eso es realmente conocer íntimamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que para él el conocer a Cristo Jesús íntimamente, tener una relación con Él, es lo más importante en este mundo. Y por eso desecha todo lo demás. No le interesa nada más que conocer a Cristo. Debemos de conocer a Cristo y ser conocidos por Él también. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 17:3, a todos los que estaban ahí les dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. No solamente debemos conocer a Jesús, sino debemos ser conocidos por Él. Y los que conocen son sus ovejas y oímos su voz. Hacemos caso al pastor. Algo similar escribe el profeta Jeremías siglos atrás, Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Miren lo que dice el profeta. Jeremías 9, del 23 al 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y ya lo le decía desde el antiguo pacto, que lo entendamos y que lo conozcamos. No te gloríes, dice, en tu sabiduría, en lo que tienes. No te gloríes en tu poder. No te gloríes en tus riquezas. Gloríate en esto, en que me entiendes, en que me conoces.
En eso debe estar tu gloria, en decir, cada día conozco más a mi Dios, cada día sé más de Él, cada día conozco más de sus atributos, lo puedo entender, lo estoy conociendo, sé que es un Dios misericordioso. En eso dice que Dios se complace, en que lo conozcamos, porque hay muchas personas por ahí diciendo que aman a Dios y que conocen a Dios, pero ni siquiera leen la Biblia. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de las Escrituras. Pablo no solamente, como les dije anteriormente, consideraba las cosas como pérdida, sino como basura. Y la palabra en griego de este término literalmente no significa basura, sino que significa estiércol, excremento. Para Pablo lo consideraba así. Para Pablo, todo lo que no esté relacionado con Cristo era pérdida de tiempo. Incluso, como les dije, algo asqueroso y sin sentido. Nuestro problema, hermanos, es que muchas veces en nuestro día a día, Cristo no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son otras cosas. Nuestra prioridad cuando ni bien nos levantamos, ¿qué es? Agarrar el celular, revisar el WhatsApp, ver los estados, ver Facebook, Instagram, películas en Netflix, jugar a la pelota, ver partidos de fútbol, etc. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo, hermanos? Miren lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 33, la cual es una de las palabras de Jesús más difíciles para nosotros poder entender. Jesús les dijo a sus discípulos, Lucas 14, 33, Él dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Son duras palabras. El contexto de este versículo, de lo que Jesús estaba diciendo, fue cuando Jesús se dio cuenta que grandes multitudes le seguían. Jesús era famoso, Jesús tenía muchos seguidores. Entonces Jesús mira y dice, hay muchas personas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les empieza a hablar de lo costoso que es seguirlo, de lo costoso que es ser su discípulo. Y en esa sección del capítulo 14 de Lucas, Él empieza diciendo palabras fuertes, palabras como cualquiera que no aborrezca a su padre o a su madre o a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Y eso de aborrecer no significa que los odies, sino que significa de que yo tengo que ser la prioridad. A mí me tienes que amar más que a tu familia. Difícil. Jesús también les dijo que cualquiera que no tome su cruz, se niegue a sí mismo y le siga, no puede ser su discípulo. Y después les dice esto que les leí. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, y en el medio hay una parábola donde Jesús les habla acerca de un hombre que se sienta a calcular el costo, a ver si puede hacer su discípulo o no. Y es algo muy difícil para nosotros. Pero Jesús le dijo eso porque había una multitud. Y Jesús les dice, bueno, me están siguiendo, pero creo que no están entendiendo bien el precio de seguirme, lo que significa realmente seguirme. Y por eso es que Él dice eso. Ahora la pregunta es, ¿quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede hacer eso? Lo interesante es que Pedro, más adelante, con los demás discípulos, con los 12, él le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo.
Hemos dejado casas, familia, trabajo. ¿Y por qué ellos sí? Esa es la pregunta. La verdad, hermanos, es que nadie en su carnalidad, en nuestra condición caída, puede seguir a Jesús. Nadie quiere ser su discípulo. Es por eso que necesitamos del poder de Dios para que eso suceda. Es por eso que el Espíritu Santo tiene que venir a morar en nuestros corazones. Si no, eso es imposible, hermanos. Es imposible. Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos cristianos, no somos de Dios. No vamos a poder hacer lo que Jesús demanda. Y es por eso, mis hermanos, que debemos de vivir en dependencia total de Cristo. Juan 15:5, Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Tenemos que depender totalmente de Cristo. Solo así vamos a poder dar frutos. Y solamente el que tiene el Espíritu Santo, obviamente, el Espíritu Santo te va a impulsar a Cristo, a que estés arraigado a la vid, como un sarmiento, como un pámpano, porque separado de él, nada podemos hacer. Y la única forma, mis hermanos, de estimar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo es precisamente amando a Cristo. Por eso es que Pablo consideraba todas las cosas como basura, porque él amaba a Cristo. Nosotros debemos amar a Cristo, debemos permanecer en Cristo, teniendo comunión con Cristo. Pero el pecado, hermanos, hace que nos alejemos de Cristo. Por eso que nos cuesta acercarnos a Cristo. ¿Saben por qué? Porque hay pecado de por medio. Debemos acercarnos a Cristo reconociendo entonces en primer lugar que somos pecadores. Que somos pecadores. Debemos acercarnos a Cristo confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos de ello. El Evangelio, hermanos, se trata de contemplar la obra de Cristo hecho en la cruz por nuestros pecados, y meditar en eso, en esa obra, va a producir amor por Cristo, va a producir amor por nuestro Salvador. Cuando eso suceda, hermanos, todas las cosas van a ser, o las vas a estimar como pérdidas, como basura, por amor a Cristo, por amor a nuestro Salvador, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. La respuesta siempre está en el Evangelio. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Cristo es valioso para nosotros? El último punto, porque esperamos ser hallados en Él. Versículo 9, el apóstol Pablo dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo dice que espera ser hallado en Él, es decir, en Cristo, no teniendo, dice, en cuenta su propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando acerca de esa doctrina llamada la justificación por la fe solamente, o sola fide, como lo vimos meses atrás. Romanos 3:24, Pablo también habla acerca de la justificación por la fe. Él dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la única manera de que el creyente puede ser declarado justo delante de Dios es por medio de la unión con Cristo, ser hallados en Él, estar en Él. Nadie puede pararse delante de Dios y decirle: yo merezco ir al cielo por cumplir la ley, yo merezco ir al cielo porque fui una buena persona, yo merezco ir al cielo porque nunca hice daño a nadie. Eso es imposible, hermanos, porque como leímos en el texto de Romanos, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Todos estamos destituidos delante de su presencia por causa del pecado. Somos pecadores, hermanos. Nuestra justicia no alcanza a satisfacer la justicia de Dios. Para que eso suceda, nuestra justicia tendría que haber sido perfecta desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y como no fuimos perfectos de esa manera, entonces estamos destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios. Y es por eso precisamente, hermanos, que Cristo era valioso para Pablo, porque Pablo había entendido que no hay obra humana que pueda justificarnos delante de Dios. La única manera de ser justificados es ser hallados en Él, y que su justicia perfecta haya sido imputada a nosotros por medio de la fe, tan solo por la fe. ¿Vieron por qué era valioso Cristo para Pablo? ¿Vieron por qué Pablo estaba en contra de los judaizantes que enseñaban que tenían que hacer obras para salvarse? Tenían que circuncidarse, tenían que continuar con los rituales, tenían que hacer algo. Por eso era valioso Cristo para Pablo, por lo que Él ya hizo en la cruz. Y Pablo termina esta sección en el versículo del 10 al 11, diciendo que quiere conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos, sufrir con Él, participar de su muerte y experimentar de alguna manera la resurrección de los muertos. Era parte de ser hallado en Él. Si estamos en Cristo, algún día vamos a experimentar este deseo del apóstol Pablo. No había nada más valioso, mis hermanos, para Pablo que experimentar ese día glorioso y ser parte de la resurrección para la vida eterna. Como ya había dicho en su carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, miren lo que dice el apóstol Pablo, y ya vamos terminando. Él dice a la iglesia en Tesalónica: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén, hermanos. Para Pablo era eso valioso, experimentar eso. Ya sea que muera o ya sea que Cristo venga, vamos a ser resucitados si es que estamos muertos. Y si no, seremos transformados en la gloria, en las nubes.
Por eso, para Pablo, el conocer a Cristo cada día más tenía un valor incalculable. Todo era basura para él, con el fin de ganar a Cristo. Cristo, mis hermanos, debe ser valioso para nosotros los cristianos porque Él es nuestra fuente de vida, porque separados de Él nada podemos hacer, porque fuimos justificados de nuestros pecados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Cristo es valioso porque Él se hizo carne y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es valioso y nos gloriamos en Él porque solo su sacrificio perfecto satisfizo la ira de Dios que debió caer sobre nosotros. Cristo es valioso, hermanos, porque no merecíamos ser salvados, merecíamos el infierno, y aún así Él vino para salvarnos por pura gracia, sin las obras de la ley. Por último, Cristo es valioso para nosotros, porque si Él resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos, porque hemos sido hallados en Él, hermanos. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra.